Vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a calcular el error de un pronóstico. Para efectuar este ejemplo vamos a seguir el mismo que está en la presentación, el cual nos da 9 periodos. Entonces, para una determinada serie de datos tenemos 9 periodos. Aquí lo podemos ver, los estoy marcando en Excel. El ejemplo todo lo vamos a desarrollar en Excel. Entonces tenemos para 9 periodos el valor de una serie y sub t, y tenemos un pronóstico. Pues aquí hemos elaborado un pronóstico muy sencillo, pero que esta metodología para calcular el error del pronóstico nos sirve con cualquier otro método de pronósticos. Entonces, bueno, estos son los datos sobre los cuales vamos a trabajar, que son los periodos, la serie y el pronóstico efectuado. Y entonces vamos a calcular aquí varias cosas. Vamos a calcular este E sub t. E sub t lo vamos a decir que es el error del pronóstico. Luego tenemos el valor absoluto del error del pronóstico. Después tenemos el cuadrado del error. Luego tenemos el valor absoluto del error dividido entre el valor de la serie. Y luego tenemos el error dividido entre el valor de la serie. Ya vamos a ir viendo cómo se calculan cada uno de estos. Entonces vamos a iniciar completando todos estos elementos aquí en la tabla. Al final tenemos la suma y podemos ver que esto simplemente va a ser la suma de todas y cada una de las columnas, ¿verdad? En cada caso vamos a ir sumando cada columna. Entonces vamos a iniciar aquí calculando el error para cada periodo. En este primer periodo no tenemos pronóstico. Hemos calculado el pronóstico mediante un método que no nos da pronóstico para el primer periodo. Obtenemos el pronóstico a partir del segundo periodo. Hay muchos métodos de pronóstico que no nos dan pronóstico para el primer periodo, sino que nos dan el pronóstico a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto, inclusive a veces más periodos. Entonces vamos a calcular el error con base en esto. El error, aquí en la parte inferior podemos observar que el error se obtiene como la diferencia entre el valor de la serie y el valor pronosticado. Entonces vamos a introducir aquí la fórmula de Excel, que es simplemente el valor de la serie menos el valor del pronóstico. Entonces, por ejemplo, si la serie vale 54, si la serie tiene un valor de 54 y el pronóstico es 58, pues aquí vemos que tenemos un error de menos 4. De igual manera calcularíamos para el segundo periodo, donde la serie vale 60 y le restamos el valor del pronóstico, que es 54. Esto nos da un error de 6 y así sucesivamente. Bueno, en el caso de Excel pues copiamos la fórmula nada más. Seguimos entonces nosotros calculando todos los errores. Aquí podemos ir viendo pues que la suma de los errores nos da 12. La suma de los errores en este caso es un indicador que no es muy bueno del nivel de error, en el sentido de que los errores positivos y los negativos se van cancelando entre ellos. Por eso es que vamos a darle preferencia al valor absoluto del error. Entonces pues aquí lo único que vamos a calcular es entonces el error, pero ahora en su valor absoluto. Bueno, yo voy a introducir aquí la fórmula en Excel que me da el valor absoluto del error. Entonces pues podemos ver que este error de menos 4 se convierte en 4, el error de 6 va a ser 6 y así sucesivamente. Entonces veamos que la suma de los valores absolutos de los errores nos da 34. Es muy diferente a solo el 12 que nos daba la suma de los errores. Bueno, entonces podemos ver la formulita. La desviación absoluta media consiste en la suma, y aquí podemos ver estas barritas, la suma de los valores la sumatoria de los valores absolutos entre el número de datos. Entonces vamos a calcular aquí la desviación absoluta media, que va a ser simplemente la sumatoria de los valores absolutos entre el número de datos. En este caso el número de datos debe ser el número de pronósticos. El número de pronósticos es 8, porque recordemos que aunque tenemos 9 periodos, pero el primer periodo no teníamos pronósticos, por lo tanto este n es el número de pronósticos. Eso es algo importante que debemos recordar, que este es el número de pronósticos y no el número de periodos. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver que esta suma de los valores absolutos dividido entre el número de pronósticos nos da 4,25. Esta es la desviación absoluta media. Es tal vez una de las medidas más utilizadas para evaluar
el error de un pronóstico. Ahora, aquí estábamos nosotros obteniendo el valor absoluto con la finalidad de que los valores positivos y los negativos no se cancelaran. O sea, aquí lo que hay que hacer es eliminar los valores negativos. Una forma es a través del valor absoluto, pero otra alternativa de eliminar los valores negativos es elevándolos al cuadrado. Entonces nosotros podríamos calcular cada uno de estos errores y elevarlo entonces al cuadrado. Entonces tomamos el menos 4 y lo elevamos al cuadrado, el 6 lo elevamos al cuadrado y así calculamos el cuadrado de cada uno de los errores. Y entonces obtenemos esta sumatoria de los cuadrados de los errores que nos da 188. Esto es con la finalidad, observemos aquí abajo, de calcular el error medio cuadrado. El error medio cuadrado va a ser la sumatoria de los cuadrados de los errores dividido entre el número de pronósticos. Entonces este error medio cuadrado lo vamos a calcular en esta celda, va a ser igual a esta sumatoria de los cuadrados de los errores dividido entre el número de pronósticos, lo cual nos da 23,50. La desviación absoluta media y el error medio cuadrado no se pueden comparar entre ellos porque pues, unos son valores absolutos y el otro son cuadrados de errores y por lo tanto pues no tiene ningún sentido compararlos entre ellos. Estas son medidas que valen la pena, por ejemplo, para comparar dos métodos de pronóstico. Entonces aquí nosotros tenemos esta serie, estos pronósticos por un método y podríamos volver a calcular la desviación absoluta media del error medio cuadrado con otro método de pronósticos a ver si nos da la desviación absoluta media más o menos de 4.25 y el error medio cuadrado a ver si nos da mayor o menor que 23.50. Bueno, una tercera medida de error se llama el porcentaje de error medio absoluto. Esta consiste en obtener primero porcentualmente los errores, o sea, vamos a tener aquí el valor absoluto de los errores dividido entre el valor de cada serie y luego dividimos entre el número de pronósticos. Entonces con esta finalidad tenemos esta columna. Vamos a dividir el valor absoluto de cada error, lo vamos a dividir entre el valor de la serie. Entonces aquí podemos ver que este error de 4 con respecto a 54 es más o menos el 7,41%. Esta es una medida interesante en el sentido de que un error de 4 por sí solito no es un mayor indicador de algo, porque no es lo mismo tener un error de 4 cuando la serie vale 54 que tener este mismo error de 4 si la serie tuviera un valor de 100.000. 4 en 100.000 es prácticamente nada, 4 en 54 es un 7%. Bueno, igual calculamos este valor absoluto de 6 entre 60 que nos va a dar un 10% y así sucesivamente calculamos para cada uno de los valores absolutos, los dividimos entre el valor de la serie y obtenemos entonces aquí estos porcentajes. Todos estos los sumamos y entonces el porcentaje de error medio absoluto lo vamos a calcular como este cociente entre la sumatoria de los errores en porcentaje dividiendo entonces entre el número de pronósticos. En este caso nos da aproximadamente un 7%. Podemos aquí incrementar un poquito los decimales y nos damos cuenta de que es un 6,95% de error en términos de porcentuales. Otra alternativa es el porcentaje medio de error. Es una medida similar a la anterior, lo que pasa es que no utiliza el valor absoluto, sino que lo hace con el error como tal. Entonces vamos a calcular cada uno de estos errores entre el valor de la serie. Entonces dividimos menos 4 entre 54, esto nos da un error de menos 0.07. De igual manera vamos a calcular este error de 6 entre 60, que nos da 10%, y entonces aplicamos lo mismo para el resto de la serie, ¿no? De los pronósticos, y entonces tenemos aquí los errores en términos porcentuales. El porcentaje medio de error lo vamos a obtener entonces como esta sumatoria de los porcentajes de error entre el número de pronósticos, y obtenemos entonces en este caso un 2.03%
de porcentaje medio de error. Esta es tal vez una medida un tanto deficiente en el sentido de que al no contener ni valores absolutos ni cuadrados, los errores positivos y los negativos se cancelan entre ellos y podríamos tener grandes errores positivos, grandes errores negativos que al cancelarse entre ellos el porcentaje medio de error nos va a dar muy pequeño. Bueno, en la plataforma está disponible este archivo, el cual posee aquí un par de ejemplos más resueltos y que están disponibles para que ustedes los puedan trabajar.